excombatientes por los acuerdos de paz, sea que se restituyen tierras, el peligro en los territorios se mantiene. Y para ello le he pedido a la policía que reconstruya la policía de paz, que se creó en los acuerdos de paz de Santos y la FARC, de tal manera que tengan un número de efectivos lo suficientemente grande como para que sean eficaces en cuidar, y esa es su misionalidad, los puntos de restitución de tierras, los puntos de reforma agraria, los puntos de vivienda y de vida agraria de los excombatientes que firman la paz, para que no se suceda lo que ya venimos observando a lo largo de todo este tiempo reciente. En ese tema, restitución de tierras, por tanto, creo que con algunos asuntos en el plan de desarrollo y unas decisiones incluso en el Poder Judicial, podríamos acelerar los ritmos de tal manera que no hablemos de siglos para restituir las tierras, sino que hablemos de apenas unos pocos años para garantizar que desde esa perspectiva, la restitución de la tierra, las víctimas puedan ser reparadas, aquellas que sufrieron del desalojo en los campos de Colombia, que son, en mi opinión, quizás las más. Hay otro tema que tiene que ver con la unidad de víctimas, que también sufre de la actitud paquidérmica en los tiempos para solucionar las indemnizaciones, esta vez monetarias, que se entregan a las víctimas a través de esta unidad. La justicia ha ordenado en muchas ocasiones que los predios que entregaron los paramilitares se moneticen y con esos dineros más recursos presupuestales se indemnicen a las víctimas en Colombia. El tema empieza por preguntarse si todos los bienes que entregaron los paramilitares están en poder del Estado. He observado, por ejemplo, cómo muchas de las famosas haciendas paramilitares en San Pedro de Urabá, en el Urabá en general, hoy están ocupadas o por testaferros de los mismos paramilitares o por el Plan del Golfo, que viene a ser lo mismo. No es posible que después de la Ley de Justicia y Paz, de procesos judiciales alrededor de esas tierras, estas tierras sigan siendo campamentos de organizaciones armadas ilegales como el Plan del Golfo, por ejemplo. De aquí que se necesita una policía especializada en el cuidado de esos bienes, pero también una especie de fase final de la Ley de Justicia y Paz que he propuesto públicamente. Los antiguos jefes paramilitares que han pasado sus condenas hoy dicen también públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo incluso. Pues yo creo que esa reunión debe darse. Yo creo que es necesario que el gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes, evaluar qué pasó con la ley, en qué medida ese proceso de paz quedó trunco o se puede terminar y finiquitar, en qué medida podemos hacer un inventario de bienes que realmente comprados, y esa es mi propuesta, por la Agencia Nacional de Tierras para la Reforma Agraria, representen un dinero importante en las arcas de la unidad de víctimas y se puede aumentar el ritmo de no solo de la monetización, sino de la indemnización real de las víctimas en Colombia. Esto pasa indudablemente por una puesta en blanco y negro del proceso de justicia y paz. Esa ley sigue vigente, la estamos estudiando para ver si se puede seguir utilizando incluso alrededor de este tipo de organizaciones que sean capaces de reparar víctimas, decir la verdad y a cambio recibir un beneficio jurídico que establecen los fiscales y fundamentalmente los jueces de Colombia. En la unidad de víctimas hubo una criminalización desde el Estado.
es decir, una revictimización. Los datos que tenemos es que allí la corrupción pululaba, que había realmente unos anillos de corrupción, una especie de carteles que terminaban quedándose con bienes que iban con destinación a las víctimas y terminaron fue pasando a manos de funcionarios públicos. Esa corrupción no puede ser permitida más. La directora de la Unidad de Víctimas tiene toda la autorización y además el deber constitucional de poner en conocimiento de las autoridades judiciales, pero también de la opinión pública, el desarrollo de estos acontecimientos que hubo en los pasados años de revictimización de las víctimas a partir de procesos de corrupción dentro de la Unidad de Víctimas en Colombia. Estos son temas concretos que van apareciendo, digamos, del desarrollo de, del gobierno. Me parece que es fundamental, ahora que estamos discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo, el que las organizaciones de víctimas de todo tipo, de cualquier origen, en Colombia toda, pasen a convertirse en un movimiento social por la paz. En mi opinión, la mayor reivindicación que puede darse hoy en Colombia es acabar la violencia. Es que no hayan más víctimas, que el número no siga creciendo en ninguna de las partes que componen ya este gran cuerpo social que llamamos víctimas de la violencia en Colombia. Y la manera de que eso no crezca más, de que se acabe el ciclo que produce víctimas en Colombia, es precisamente que se acabe el ciclo de la violencia, que pueda iniciar una era de paz. Hoy es más difícil quizás que antes, porque los organismos ilegales armados están sustentados sobre fuertes economías ilegales. Antaño no lo era tanto. Antaño quizás habían móviles políticos, quizás incluso en el caso paramilitar algún tipo de reacción del Estado de manera ilegal que lo bañó de sangre y de oprobio, pero hoy cada vez más, y quizás a partir de la experiencia paramilitar, las organizaciones armadas de todo tipo han construido grandes infraestructuras de economías ilegales alrededor de la extorsión, alrededor del oro, alrededor de la cocaína, seguramente hay más, que sustentan la violencia de manera casi permanente y que la alejan completamente de una agenda del poder, es decir, de una agenda política, y la colocan sobre una agenda que tiene que ver con el desmantelamiento de la economía ilícita. Desde este punto de vista es más difícil los procesos y por eso debe ser más fuerte el movimiento por la paz. Las víctimas en Colombia son millones. Si esos millones de personas pudieran organizarse no solo, sino moverse, un movimiento por la paz, podríamos tener quizás el principal movimiento social de Colombia y en función quizás del mayor objetivo que la sociedad colombiana puede establecer, que es el objetivo de la paz. En esto el gobierno quiere ayudarlos en todo lo que se pueda. Quiere ayudar en que el centro de memoria sea de verdad un centro de memoria. Quiere ayudar en que las organizaciones de víctimas se puedan constituir en un gran movimiento social por la paz. Quiere ayudar en acelerar hasta donde sea posible los procesos de restitución de tierras, los procesos de indemnización de víctimas e incluso los procesos judiciales que tienen que ver con la verdad, lo que hoy llamamos la justicia transicional o la justicia restaurativa, que tiene un embrión muy importante en la Justicia Especial para la Paz, pero no el único. A los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, la sociedad colombiana les demanda el mayor esfuerzo por conseguir la verdad integral. No tengamos miedo en ello.
caiga el que caiga, se evidencie el que se evidencie, no interesa. El primer requisito para que pueda haber paz en el país es que aparezca la verdad integral sobre los acontecimientos de la violencia en todo este periodo de la historia del país. La JEP se le ha otorgado parcialmente esa opción. Quizás tengamos otros tipos de justicias que busquen esa opción, los jueces de justicia y paz, por ejemplo. Pero la verdad debe ser un objetivo a ultranza. Ningún temor, ningún miedo tiene que darnos. Tengamos la absoluta certeza que entre más verdad aparezca, más posibilidad de paz habrá, más cierre de puertas a la violencia estableceremos. En este Día de las Víctimas, que es también el día de Jorge Eliezer Gaitán, víctima de la violencia política por la defensa de sus ideales de justicia y social, tengan ustedes el mayor respaldo del gobierno. Estaremos atentos a las recomendaciones que ustedes nos hagan. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Muchas gracias. Tres personas que no han hablado en toda esta conversación que hemos seleccionado, quería hablarle y plantearle una pregunta y una reflexión. Le vamos a dar la palabra a esas víctimas. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Nora Zuleta. Estoy aquí hoy porque quiero ser la voz de esas personas invisibles, a las personas que nos han discriminado por ser víctimas, que nos han estigmatizado por ser víctimas del conflicto, como somos los ganaderos, los cafeteros, los palmeros, las fuerzas de policía. Y le doy gracias a la unidad de víctimas por este reconocimiento, por habernos incluido hoy en esta reunión. Porque la verdad, así como lo dice el presidente, como es su eslogan, la paz total, no es discriminando unos sí, otros no. Así como ustedes estuvieron en el medio de este conflicto, nosotros también lo sufrimos en este momento y lo venimos sufriendo hace muchos años. El pasado domingo, lunes y martes, gracias a la invitación de la unidad de víctimas en cabeza de la doctora Patricia, fuimos invitados. Quiero que pasen acá mis amigos, los que estuvimos en el retiro, mis amigos Rosita. Disculpe, la interrumpo un segundo, parece que tenemos un problema de conexión con el presidente, pero sigamos adelante con nuestras intervenciones. Sí, por favor. Manuel, y aquí otros compañeros que no pudieron estar con nosotros. Estuvimos domingo, lunes y martes gracias a la unidad de víctimas que nos invitó. ¿Todos aquí? Ok. Que nos invitó a Villavicencio a un retiro, a un reconocimiento y yo diría también que a un proceso de sanación de estas víctimas que estamos aquí representándolos a todos. Víctimas de muchas partes, víctimas, vi a madres que hace 26 años están buscando a sus hijos sin cesar, un dolor increíble que nunca había escuchado de su propia voz, a estas madres dolidas, a estos padres dolidos porque no están sus hijos, representantes también de la fuerza pública, de la policía, como son los 22 héroes que habló ahorita Freddy. Vi una persona mutilada, personas mutiladas a causa de las minas antipersonas. Vi personas que sufrieron por la violencia, porque fueron violadas, porque fueron sus familiares masacrados. Eso me transformó, eso me movió. La verdad, ya no soy la misma después de ese encuentro. La verdad, mi corazón se partió en 1000 pedazos porque yo pensé que mi dolor era solo mi dolor, ¿cierto? Y cuando los escuché a todos, me di cuenta que habían otras personas que también sufrían y que habían historias desgarradoras. En ese momento, todos nos abrazamos, nos pusimos en los zapatos del otro
Y la verdad, eso es lo que debemos hacer todos los colombianos, ponernos en los zapatos del otro, porque todos pensamos que solo es mi dolor, individualizamos el dolor y la violencia, pero cada uno de ustedes tiene una historia que es particular y tiene que ser escuchada. Este jarrón, hicimos un ejercicio con este jarrón que llegó completico, blanquito, muy bonito. Este jarrón representaba como el amor, la tranquilidad, la paz, y de repente llegó alguien, lo puso en el suelo y llegó con una piedra en la mano, empuñando una piedra que representaría empuñar un arma con la cual iba a acabar con toda esa belleza de ese jarrón. Nos asustamos como todos obviamente y quebró ese jarrón y lo tiró en 1000 pedazos. Esos pedazos que representan también el dolor de cada uno de nosotros como víctimas de este conflicto que nunca debió existir, de este conflicto y de esta guerra que debería terminarse y debió haberse terminado hace muchos años. Me dolía ver ese jarrón quebrado en 1000 pedazos y a todos mis amigos también. De repente hubo un momento de silencio y nos dijeron, ¿será que lo reconstruimos? Hubo personas que dijeron, no, eso no tiene arreglo, ¿cierto? Hubo personas que dijeron, no, eso mejor compremos uno nuevo, que es más fácil. Otros dijeron, no, eso se demora mucho en hacerlo. Pero por la gracia de Dios y por suerte, fuimos más los que dijimos, vamos a intentarlo, se puede. Vamos a reconstruir ese jarrón, pero dijeron, van a quedar heridas, van a quedar rotos como ven este jarrón. No importa, lo vamos a hacer. Nos tiramos al piso, en la oscuridad, sin importarnos el frío, el calor, sin importarnos el mugre. Uno venía y decía, esta es la que casa acá, esta es la que casa allá. Otros decían, venga, yo le echo el pegante. Otros decían, daban ideas, no, vamos a triturar todo lo que queda para poder hacer una masa, ¿cierto? Fueron muchas ideas, todas fueron escuchadas. Ese pegante que hay ahí, ese pegante simboliza el amor, la esperanza, la energía, las ganas de seguir adelante en este país, las ganas que tenemos todas las víctimas de seguir adelante en este país, de reconstruirlo. Nos demoramos, tardamos mucho, esperamos que se secara, de verdad nos pareció que había mucho tiempo, como dijo alguno, de pronto vamos a tardar mucho, pero no importa. Así tardemos, no podemos desistir, no podemos desmayar en esta lucha por buscar la paz total. Al final, esto fue lo que quedó del jarrón, como pueden ustedes ver. Tiene heridas, está resquebrajado, pero ahí está representada la unidad, ahí está representada la insistencia, la persistencia, el amor por este país, el amor por los otros, la unidad, la amistad, la hermandad. Por eso yo le doy gracias a la unidad de víctimas, porque este ejercicio y este proceso de sanación me ayudó mucho. Y porque la verdad nunca nos habían invitado ni a los ganaderos ni a todas las Fuerzas Armadas a este proceso de reconciliación. El eslogan del presidente, él los escucha. El eslogan del presidente de la paz total es eso, donde estemos todos incluidos. Y le doy gracias por este proceso de renovación también. Quisiera yo decirle que este país empezó con un jarrón quebrado, como es el florero de Llorente, ese florero que todavía está ya quebrado. Sin embargo, a pesar de haberlo quebrado, tiene una diferencia mucho más grande. Es un florero reconstruido a partir del dolor de las víctimas, reconstruido a partir del amor también, de la berraquera, del tesón, de nosotros todos, las víctimas de este país. Por eso quiero entregarle este jarrón a la unidad de víctimas, a la doctora Patricia, en representación de todos nosotros, para que
si el presidente así lo dispone, puede hacer parte también en ese museo al lado de ese florero de Llorente sin reconstruir, pero este sí reconstruido. Gracias a todos por entendernos, por abrazarnos. Quisiera que nos paráramos un momentico, nos diéramos la mano en señal de que sí se puede, de que a partir de las diferencias se puede construir un país. A partir del amor y de la unidad se puede construir un país. A partir de la diversidad se puede construir un país. Le doy gracias a Dios porque la esperanza nunca la vamos a perder. Los colombianos somos berracos, tirados para adelante y nada nos vence. La paz total va a llegar de la mano de Dios y con la ayuda de todos ustedes. Todos ustedes, todos nosotros estamos poniendo un granito para esto. Presidente, por favor. Por favor, presidente. Gracias. Gracias. Presidente, este es un ejercicio de las víctimas que vamos a emprender con acompañamiento de la Unidad para las Víctimas y las demás instituciones del Estado, de diálogos entre víctimas por contribuir a la superación de la polarización del país y al reconocimiento de las capacidades que tiene el país para transformar su dolor en acciones de paz, de convivencia y de superación del conflicto en este gobierno del cambio. Y este fue un evento muy importante, muy sanador, porque aquí hay víctimas que han sido estigmatizadas de todos los lados. Entonces, creo que de ese profundo dolor salió también unas profundas reflexiones que van a ser la campaña en estos días de reflexión de la semana del 9 de abril, de las víctimas hablándole al país sobre la importancia de transitar hacia la búsqueda de la paz en esta gran invitación que usted les hace para conformar también un esfuerzo muy grande a consolidarse también como un movimiento social de víctimas por la paz. Entonces, queríamos que usted, ¿hay otra persona más? Sí, directora, vamos a darle la palabra a 2 personas más para que el presidente después pueda hacernos un cierre. Gracias. Creo que Catalina ya tiene, por favor. Muchas gracias por este espacio, señor presidente. Buenos días para toda la audiencia colombiana que hoy nos está viendo y que muy seguramente comparten esta emoción que no es nada buena, que es el dolor. Hoy lo vivimos todos nosotros, los aquí presentes y los no presentes. Queremos que ese proyecto de justicia, de la paz total, esté acompañado de justicia y de verdad. No puede haber una paz si no hay una justicia, si no se repara, si no se sale a flote con la verdad, para poder que en los territorios y en cada lugar de Colombia se vuelva a sentir seguridad, se vuelva a dormir con las puertas abiertas, como lo decían nuestros abuelos. Y señor presidente, hoy usted tiene ese reto nuevamente, como lo han tenido los gobiernos anteriores y nada ha pasado. Hoy usted tiene ese gran reto y lo invitamos a que con la ayuda de cada uno de nosotros podamos sacar adelante este proyecto de la paz total. Porque quienes lo estamos sintiendo, quienes seguimos perdiendo, somos nosotros, las víctimas. Quiero pedirle, señor presidente, de que también nos integre a esa mesa de diálogos, de esos diálogos de paz que se avecinan con el ELN,
para poder que ellos sientan también de que el daño que han hecho, las afectaciones a la vida de los seres humanos, tiene que cambiar también de parte de los victimarios. Muchas gracias. Continuamos por acá. Bueno, un saludo muy especial, señor presidente, reciba de las organizaciones de víctimas, de las más de 1089 mesas de víctimas de todo el país y de las víctimas en el exterior. Hoy que se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, señor presidente, que sea este el momento para decirle que nosotros como Mesa Nacional y como las distintas mesas del país le apostamos a esa paz total de la cual usted abandera. Y también, señor presidente, que sea esta la oportunidad para solicitarle formalmente una mesa de diálogo, de trabajo con usted y con todo su gobierno, dirigido también, por supuesto, por nuestra directora de la Unidad para las Víctimas, la doctora Patricia Tobón, con una comisión de 15 personas para que abordemos distintos temas importantes donde se incluyan miembros de la Mesa Nacional, también miembros de las mesas del territorio, para que trabajemos en lo que serían esos nuevos diálogos con los grupos al margen de la ley, pero para que también abordemos temas sobre lo que serían esas soluciones estables y duraderas para las víctimas del conflicto armado. En Colombia se ha avanzado muy poco, pero tenemos la certeza y la fe que con usted, presidente, las víctimas se nos van a dignificar nuestros derechos en todo el territorio y asimismo también a las víctimas en el exterior. Muchas gracias. A usted muchas gracias, Catalina. Yemata lupe kawene wit kan kak bakatika hoyali ye mahiaune. Buenos días para todas, para todos. Soy Consejo de Autoridad Tradicional del pueblo Nucac. Mi nombre es Joaquín Nisbe, mi nombre de reserva es Dajada. Vengo, gracias por invitar a este escenario como por parte de víctima. Primero que todo, es un doloroso para los pueblos Nucac. ¿Verdad? Nosotros tenemos territorio. Por culpa de armada de la ley, vivimos fuera de territorio. A uno le da triste, como pueblo Nucac son nómadas, hoy en día seminómadas. No tenemos cómo tener buena vida como antes. Entonces, nosotros como pueblo Nucac queremos que nos apoye en el plan retorno. No podíamos volver a sus territorios porque los mismos grupos armados y no los deja volver. Hoy en día ustedes como instituciones, como gobierno, debe apoyar nuestra necesidad como pueblos indígenas, pueblo Nucac. Cada vez nosotros aguantando hambre, las enfermedades, no tenemos espacio a recolectar, pescar, mariscar y tener para su cultivo. Todo eso es un problema que había presentado hoy en día. Desde el 2005 teníamos este problema. No podemos vida digna, como le dijo compañeros, ¿no? Pero no tengo más intervención porque tengo un compañero también tiene intervenir, pero lo dejo ahí. Pero tengo muchas inversión para intervenir, para hablar, pero lo dejo para que también él mencione una cosa por ahí. Gracias. Bueno, primeramente saludo a Huevaca y a mi Huevaca también. Yemjita depi chenon baka nyatini nyahuilit ni takanyat na wahuilit. Wawet ka nove uitika. Kawini nau ka Manuel Garcia tika.
Muy buenos días. Primeramente saludé al presidente, que es jefe del presidente, entonces, y a la otra también, te saludé porque es mi lengua. Entonces, eso es un saludo, y a ustedes también, compañeros, se saluda también. Y escuché también porque nosotros sabemos que es víctima, sabemos muy bien que es víctima. Simplemente nosotros dejamos la palabra en blanco, palabra víctima, ¿sí? Porque sabemos que no va a haber ni una reparación, entonces no va a haber ni una reparación, y todo lo que el presidente habla realmente, pero como nosotros, como el pueblo Nucac, somos pueblos vulnerables, somos últimos nomás que nosotros somos. Entonces nosotros, como somos victimarios, tenemos, a pesar de todo, que nosotros somos últimos, y también nosotros escuchamos su expresión de cada palabra de ustedes como dolientes, todo lo que ustedes expresan, y entonces no hay una reparación colectiva como el pueblo para todos, yo sabemos, ni siquiera haber unas otras palabras que dice huela de una reparación, me huela las palabras, bueno, entonces entonces ¿para qué nos sirve un diálogo si es un corto tiempo? No queda nada, sino que pues me gustaría expresarlo, pero un momento, pues muchísimas gracias, señor presidente, por escucharme, porque primeramente pues nosotros somos doloridos por nuestro territorio, ¿sí? Es corazón de uno que romperlo a unos, volverlo a repararlo es muy difícil. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado, compañeros. Gracias, Manuel. El señor presidente tiene que seguir en varias reuniones. Mañana les va a atender en Palacio, y tenemos un trabajo muy grande que hacer con los NUCAD, allá con los temas de reparación colectiva que vamos a emprender con este gobierno. Señor presidente, le doy la palabra a usted. Gracias. El tema NUCAD me interesa mucho. Está ligado no solamente al problema específico de una comunidad que tiende hacia un etnocidio, al problema de hambre en el Guaviare, al problema de la niñez en el Guaviare, sino al problema de la selva amazónica como uno de los grandes pilares climáticos del mundo, que está prácticamente en proceso de destrucción. Y digamos aquí casi que la reparación colectiva tiene que ver con la revitalización de la selva. Es un tema que quisiera abordar por separado. Está por aprobarse en el Congreso de la República una adición presupuestal que tiene por primera vez en la historia una partida importante de dinero, 600,000 millones de pesos, para la labor de revitalización de la selva, en la que nos gustaría que muchas comunidades indígenas, que son las mayores guardianes de esa selva, y muchas de las comunidades colonos, nos apoyen para poder lograr no solamente el hábitat propio de muchas de las comunidades humanas allí, sino también reconstruir un pilar fundamental en el equilibrio climático que necesita la humanidad. Les agradezco el que me hayan escuchado y el que escuché a algunas de las personas aquí presentes. Recojo la propuesta de la reunión con las 15 personas, más pequeña, porque no cabemos en ese palacio frío que hay allí, no hay mucho espacio tampoco. Y entonces podamos evaluar, llevar las conclusiones de esta reunión, evaluar todo el procedimiento que hasta ahora ha sido y establecer los nuevos derroteros hacia adelante para que este gobierno no pase como un gobierno más, sino que realmente dé un salto sustancial en términos de la paz, obviamente, en términos de la reparación integral de las víctimas y en términos de la verdad en Colombia. Entonces, les agradezco mucho este 9 de abril, que es un día tan
intenso para todos nosotros el 9 de abril, que sea el primer 9 de abril de este gobierno. El próximo, ojalá hiciéramos una gran movilización, como hacíamos antes, el 9 de abril sea un día de las víctimas en las calles de Colombia, en un pleno proceso de dignificación y en pleno proceso de reparación integral. Muy amables por haberme escuchado, gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.